y es un privilegio estar compartiendo con cada uno de ustedes. Y vamos a tener una pequeña enseñanza de lo que es primicia, porque la verdad las cosas que muchas veces no entendemos, no comprendemos lo que es primicia y la importancia que tiene. ¿Cuántos de ustedes miran los judíos, que son gente que son muy prosperada económicamente? Me levante la mano. Bueno, ustedes miran a los judíos que tienen dinero, ¿sí o no? Levanten la mano si ustedes conocen judíos que tienen dinero. Todos. Amén, todos. Levanten la mano los que conocen judíos que no tienen dinero. Amén. En otras palabras, todos siempre ustedes miran que son personas que están bendecidas de parte de Dios. Ahora, es cierto que Dios quiere bendecirnos espiritualmente, pero también, a mí me dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. ¿Y qué es todo? Todo lo que nosotros deseamos, porque hay tres cosas que necesitamos. Ejemplo, ¿qué es lo que necesita? Una vivienda, pero un lugar para dormir y descansar. Pero también la Biblia nos dice que Él nos dará los deseos de nuestro corazón. ¿Y cuál es nuestro deseo? De tener nuestra propia casa, que sea nuestra, y si es grande o con piscina, como la quiera. Dios, imagínate, dice la palabra que Él te dará los deseos de tu corazón. En otras palabras, hay cosas que Dios nos da, lo básico, pero Dios nos quiere proveer más, no solamente espiritualmente, sino económicamente, sino que también para nuestra descendencia, porque dice la palabra que Dios quiere, imagínate, que le dejemos herencia a los hijos de nuestros hijos. Eso es lo que un hombre sabio hace, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que entender los conceptos bíblicos para poder recibir todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y en muchas ocasiones, te lo voy a poner de esta manera. Un carro, ¿con cuántas ruedas necesita para andar? 4, ¿verdad? ¿Qué pasa si andas con 3 ruedas? No funciona muy bien si terminas dando vueltas. Y si tienes 2 ruedas, imagínate, una bicicleta. Entonces, muchas veces recibimos ciertas bendiciones de parte de Dios y no todo, porque cumplimos parte. La Biblia nos habla de diezmos. ¿Cada cuánto sabemos diezmos? Semanalmente, cuando te pagan, o quincenalmente. Ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? El diezmo es el 10%, la ofrenda es lo que tú quieres. Pero también habla la palabra de votos. ¿Qué son votos? Son promesas que tú le haces a Dios. Y por último, también hablar para la palabra de primicia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cumplimos los diezmos y la ofrenda, pero ¿qué pasó con las promesas de Dios? ¿Qué son los votos que uno hace? ¿O qué pasó con las primicias? Entonces, ¿qué pasa? Recibimos parte de la bendición, pero no la recibimos completa. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su propósito. Los diezmos es para que Dios te bendiga semanalmente, para que Dios te dé provisión semanal. Las ofrendas es para que Dios te bendiga semanalmente con algo extra. Las promesas es para futuramente tú estás plantando algo para tus hijos. Y las primicias, dice la palabra, es para que tus generaciones sean benditas delante de Dios. Por eso que dice la palabra, no me da justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso usted puede ver que uno, te lo voy a poner de esta manera, uno puede estar bendecido, pero sus hijos no llegan a desarrollarse a la misma capacidad que los padres, porque los padres están diezmando, pero no están dando primicia. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos no están recibiendo esa bendición generacional de parte de Dios. Porque a mí me dice la palabra que Dios bendecirá a los hijos de tus hijos, y dice la palabra que te bendecirá ¿hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Pero ¿por qué tu descendencia inmediata no es bendita? Porque estás cumpliendo con tu tiempo, pero no estás plantando para el futuro de tus hijos. Mira lo que nos dice Proverbios 3:9. Y hoy vamos a leer varios textos bíblicos. Así que no te voy a decir que prepares ahí la Biblia, solo pon los ojos arriba, aquí enfrente. Dice, honra a Jehová con tus obras. ¿Con qué? Con tus bienes. Y con las primicias de algunos de tus frutos. ¿De qué? De todos. De todos sus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. No dice con escasez. Con abundancia, y tu lugar y tus lagares rebosarán de mozo.
Ahí estamos viendo que el libro de Proverbios nos dice que tenemos que honrar a Dios con todo nuestras primicias, no con algunas cosas. ¿Y qué es la primicia? La palabra primicia es lo primero de todo lo que nosotros recibimos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, te lo voy a poner de esta manera, cuando tú honras a Dios con tus primicias, primeramente cuando recibes un nuevo trabajo, tú le dices a Dios, bueno, te voy a dar una hora, te voy a dar un día, te voy a dar una semana, esa es cuestión suya. Al inicio de un año, porque la Biblia nos habla que las primicias se dan anualmente, al inicio del año tú das tus primicias. Y tú puedes decir, bueno, voy a honrar a Dios con una hora de mi trabajo, voy a honrar a Dios con un día de trabajo, voy a honrar a Dios con una semana de trabajo. Ese es el problema tuyo, porque Dios no te da el límite de, en realidad, cuánto tú tienes que darte primicia. Eso, el límite tú mismo te lo pones. Pero la Biblia nos dice, verso 10, y serán llenos tus graneros con escasez. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Con qué? Abundancia. Con abundancia. Y cuando entendemos esto, imagínate lo que son primicias, en realidad tú vas a ver la bendición de parte de Dios. Porque Dios no es tacaño. Dios te da hasta que sobreabunde, dice la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante dar tus primicias? Mira lo que nos dice el libro de Romanos 11:16. Dice las palabras: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En otras palabras, cuando tú honras a Dios y tú dices, bueno, voy a dar mis primicias, voy a dar una hora de trabajo, 2 horas de trabajo, 5 horas, un día, una semana, adelantadamente, ponte a pensar, dice la palabra de Dios, que el resto del año o el resto de las cosas que tú estás poniendo delante de Dios, ¿son qué? ¿Qué dice ahí? ¿Son qué? Santas. Son santas. Aquí está la hermana santa. No llegó hoy. Pero dice la Biblia que el resto de las cosas son santas. Y cuando entendemos eso, imagínate, ¿qué significa santo? Algo santo significa apartado para Dios. En otras palabras, tú quieres que tus finanzas sean apartadas para Dios por el resto del año. Tú quieres que tus finanzas sean benditas por el resto del año. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Aprender a dedicarle las primicias a Dios. ¿Para qué? Para que Dios bendiga tu empresa, Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga todo lo que tú estás haciendo. Porque en realidad, imagínate, te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú pones esas primicias, todo lo que tú hagas el resto del año va a ser de bendición. Pero depende de ti. Te voy a hacer esta pregunta. Imagínate, tú das tu tiempo, tú das tus ofrendas y tú dices, bueno, ¿cuál es el propósito? En la iglesia se pide mucho dinero, no se pide dinero. Esa es cuestión tuya, si tú lo quieres dar sí o no. Porque al final del día, tú es el que vas a la bendición de Dios de una u otra manera. Amén. Y tu relación es con Dios, no es con nadie. Y Dios mira tu corazón, y Dios mira las intenciones, y Dios mira en realidad cuánto tú estás dispuesto a honrarlo, a darle a Él. Porque estas son cosas que están en la Biblia. Tú no puedes arrancar esa página, porque está ahí. Eso depende de ti si tú lo quieres aplicar. El problema es que muchas veces damos $1 y decimos, Señor, ¿por qué no me estás bendiciendo? O muchas veces pensamos que con el dólar estamos dándole de comer a los pastores. No, yo trabajo. Mira lo que nos dice Levítico 23, como te dije. Vamos a leer muchos textos. Porque hoy en día mucha gente dice, las primicias, ¿dónde están en la Biblia? Oigan, hay 33 textos que hablan de primicias. ¿Cuántos textos? 33. Dile el que está a tu lado, hay 33 textos que hablan de las primicias. Hay 33 textos que hablan de las primicias. Imagínate, la Biblia habla más de las primicias que de los diezmos. Y muchas veces no nos damos cuenta. Amén. Y aplicamos uno y no aplicamos el otro. Y después decimos, Señor, ¿por qué no me prospera? Porque con costo das $1 y andas con una llanta rodando. Por eso que nunca vas a coger tracción. Y después, no, de vez en cuando hago un voto, una promesa a Dios, con 2 llantitas. Y bueno, doy los diezmos cuando me recuerdo. Medio 3 llantitas, imagínate. Y después dice que ¿por qué no llega a ningún lugar? A su nombre. Mira lo que dice Levítico 23:10. Habla, a ver, ¿cuántos somos de otra nación que no sea los Estados Unidos?
Bueno, de Norteamérica, porque yo soy de Centroamérica. ¿Cuántos aquí somos de otro país? ¿O nuestros padres son de otros países? Levántame la mano. Bueno, todos. Amén. Bueno, aquí miren lo que nos dice la Biblia. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que os doy. ¿Tú estás aquí por tu linda cara? No, tú estás aquí porque Dios te trajo. Amén. En el caso mío yo puedo decir, no, es que yo tenía 5 años cuando vine a este país, a mí no me preguntaron, a mí me trajeron. Pero de todas maneras Dios me trajo con un propósito. Amén. Amén. Y en el caso de mi esposa, ella nació aquí. Los padres de ella la trajeron con un propósito. Amén. Y si estamos aquí es por un propósito, pero dice la palabra: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gávila por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En otras palabras, dice la palabra: cuando yo te lleve a la tierra donde vas a crecer, a donde vas a multiplicarte, tienes que llevar tus primicias también al sacerdote. El problema es que muchas veces no lo pensamos de esa manera, entonces perdemos nuestras bendiciones. Porque muchas veces, como hay muchas personas que vienen a este país y desconocen las leyes terrenales, por eso que hay gente que se aprovecha y le pagan menos lo que le tienen que pagar porque no conocen sus derechos, o si tienen un accidente no saben que pueden ir al hospital, y si no tienen papeles no saben que pueden abrir una corporación sin papeles, y pierden sus bendiciones. De igual manera nosotros perdemos nuestras bendiciones porque desconocemos las palabras. Ahora, cuando la Biblia nos comienza a hablar de las primicias, Dios instruye a Moisés para que expusiera el secreto de las bendiciones al pueblo de Dios. Moisés obedeció a Dios estableciendo las condiciones presentes para que el hombre disfrute de las bendiciones que Dios tenía preparado. Por eso que miramos que, imagínate, en los primeros 5 libros, 13 ocasiones Moisés habla de las primicias. ¿Y qué es lo que es? Mira lo que nos dice, en este caso, Éxodo 23:19. Dice la palabra: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de ¿quién? Entonces, ¿dónde se traen las primicias? Porque muchas veces dicen: no, es que yo mando mis primicias allá a mi familia. Le mando las primicias allá al que me pastoreó cuando yo estaba jovencito. Le mando las primicias allá a los pobres. Dice la palabra: ¿dónde las tienes que traer? A la casa de Dios. ¿Cuál es tu casa espiritual? No es esta. Amén. Entonces, ¿dónde tú tienes que traer las primicias? Para acá. No para mandarla a tu país. No para dársela al pobre que está en la esquina. Dice la palabra: la tienes que traer a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra: a la casa de Jehová tu Dios. Porque en ese lugar es donde Dios va a proveer esa bendición. Imagínate, cuando tú traes tus primicias a esa casa, ¿quiénes son bendecidos? Todos estos niños que vienen con prótesis. Amén. Amén. Es una gran bendición de parte de Dios. Y lo bueno que ahora el resto de las cosas que tú estás haciendo, dice la Biblia, que son benditas también. No ciertas cosas, sino el resto de la masa. Por el año entero tú vas a ver la abundancia de esa bendición que tú estás proveyendo, como Dios la va a multiplicar. Porque muchas veces nosotros, te lo voy a poner de esta manera, no pensamos. En estos días alguien me hizo una pregunta y me dice: pastor, me dice, yo he mirado en su vida cómo Dios lo ha bendecido en varias ocasiones, de muchas maneras. Porque gracias a Dios, mi esposo y yo somos empresarios, tenemos varias empresas, tenemos seguro, tenemos staffing, pagamos por personal a hoteles, tenemos, ya se me olvidó todo lo que tenemos. Tenemos overnight, imagínense, tenemos varios negocios, ya hacemos contabilidad, bueno, vendemos casas, construimos casas, remodelamos casas, hacemos préstamos, hacemos de todo. Gloria a Dios. Amén. Entonces él me dice: ¿qué es lo que usted hizo para poder llegar? Y me dijo: ¿cuánto dinero yo necesito para hacer dinero? Número 1, ese es un concepto incorrecto. Tú quieres multiplicar el dinero, primeramente honra a Dios en Amén. todo. Amén. La viuda dio lo último que tenía y Dios la honró a ella, porque Dios honra lo que lo honra a nadie.
Número 2, le dije, aprende, tu diezma, le dije, diezma, ofrenda, haz tus votos, tus primicias y vas a ver la bendición de Dios. Y por último le digo, tú estás dedicando el 10% a Dios, el otro 90%, ¿cómo lo estás usando? Y me dice, ¿a qué se refiere? Yo le digo, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una agencia de seguro. Yo le digo, yo miro y yo busco cualquier persona, cualquier cosa que yo voy a comprar, yo me aseguro que son personas temerosas de Dios. Porque yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo doy mi voto, yo doy mi primicia, y el resto del 90%, ¿a quién se lo estoy comprando? ¿Lo estoy invirtiendo en el reino? ¿O lo estoy invirtiendo en otro lugar? Porque ejemplo, si le compro a una persona que vende seguro y esa persona es un temeroso de Dios, yo diezmé, yo ofrendé, hice todo lo que tenía que hacer, ahora él está diezmando también de ese dinero que yo estoy proveyendo. Entonces es doble diezmo, no sé si me estás escuchando. Por eso yo evito lugares donde usted mira que hay santero y hay cosas así. Yo no voy a esos lugares, porque yo no voy a dar mi dinero al diablo. Yo voy a buscar personas que son temerosas de Dios para que ese 90% que yo estoy gastando para comer o cualquier otra cosa, o para seguro o cualquier cosa, yo lo estoy invirtiendo nuevamente en el reino. Por eso que Jesucristo, cuando Él predicó, Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se va a ser acercado. Y el reino de los cielos se trata de una mentalidad de ¿qué? De expandir el reino de Dios. Entonces yo, ¿para qué le voy a dar provisión a un hijo del diablo cuando yo debo invertir en personas que son temerosas de Dios? Pero ¿cuál es el problema? No, es que el santero que está ahí me dio $1 menos de descuento. Voy para allá. Perdiste tu bendición por $1. No sé si me estás escuchando. Y no pensamos en dónde estoy invirtiendo el resto. Y ese es un problema muy grande. Y desafortunadamente nos gustan las cosas regaladas. ¿A cuántos nos gustan las cosas regaladas? Y ese es un problema. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces perdemos nuestras bendiciones por andar mendigando. A mí me dice que el reino de los cielos se ha acercado. El reino es una mentalidad. Un reino no piensa en escasez, piensa en abundancia. Piensa en lo mejor. Yo le dije a este varón, comienza a invertir. Como le digo, no me diga esto porque no le estoy vendiendo de la agencia de seguro esto. No, pero yo le hice una pregunta, ¿dónde tú compras tu seguro? Me dice, no, lo compro con fulano de tal edad. ¿Tú sabes qué es el santero? Bueno, tienes que investigar. Tú tienes que ver dónde estás haciendo las cosas. ¿Cómo las estás haciendo? ¿Para qué? Para que Dios te bendiga. Porque plantamos sin pensar y malgastamos lo que Dios nos ha dado. Tú tienes que aprender a entender cómo yo puedo invertir en el reino de Dios. Porque tú no estás invirtiendo en el reino de las tinieblas. Solo hay dos señores aquí, o el diablo o Dios. Hay dos reinos, o el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. El detalle es dónde tú estás invirtiendo, dónde tú estás pagando tus impuestos, a quién tú le estás alimentando. Y después dice, Señor, no me bendice si no estás cumpliendo. Tú miras el judío, ¿a quién le compra el judío? Al judío. A ellos mismos. ¿Sí o no? Sí. El judío le compra al judío. ¿Por qué? Porque ellos entienden el concepto de reino. Nosotros no, nosotros buscamos el que me da lo más económico, pero recibimos la bendición temporaria y no la eterna. La viuda, cuando Elías le dijo a la viuda, dame a mí de comer de primero, que ella dijo, solo tengo un poquito de masa, no sé por qué me estoy viendo de las primicias, pero Dios sabe por qué. Amén. Pero Eliseo le dijo a la viuda, dame de comer. La viuda le dice, espérate, yo no tengo nada de comer, solo tengo un puñado de harina para hacerle pan a mi hijo, alimentarle y después los dos morir. ¿Y qué le dijo Eliseo? Dame a mí de primero. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú haces algo para el reino, Dios nunca se olvida de ti. Es eterno. Y la viuda cogió ese poquito de harina, lo cocinó y se lo dio al profeta. Cualquiera dice, qué sinvergüenza. La mujer estaba ahí recogiendo leña. Imagínate una viuda que no tenía donde caer muerta. Literalmente no tenía donde caer muerta. Solo tenía un poquito de comida y le dice, dame a mí de comer de primero antes que le dé a tus hijos. Y miramos que a través de la misma palabra, cuando cocina y le da, imagínate al profeta, dice la palabra que la harina se multiplicó en gran manera y el aceite. Y dice la palabra que le dijo,
y véndelo y págale a tus acreedores. Gloria a Dios. Porque esa es mentalidad del reino. Por eso, como te digo, yo busco y yo miro dónde voy a comprar y aquí no voy a comprar. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a estar alimentando un montón de sinvergüenza, hijo del diablo. Amén. A su nombre. Gloria. Y si vas a plantar y vas a comprar y Dios te da la provisión, inviértelo en cosas del reino que son eternas, no son temporarias. Mira lo que nos sigue diciendo la palabra. Dile al que está a tu lado, Dios te está hablando a ti. A mí no. Ahora, la primicia, imagínate, dice la palabra que tiene que ser presentada delante del sacerdote. Mira lo que dice Levítico 23:10, otra vez. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguís sus mies, traéis al sacerdote una gavilla por las primicias. De la manera que se dan las primicias es diferente a lo que se da diezmo y ofrenda. Los diezmos y las ofrendas se traen al alfolí. Las promesas son cosas que uno le promete a Dios. Bueno, Señor, este año le voy a comprar una nueva cámara a la iglesia. Este año, Señor, voy a comprar un nuevo, no sé, una nueva batería. O este año voy a pintar la iglesia. Son promesas de Dios que se tienen que hacer anualmente. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hiciste una promesa de Dios para la casa de Dios? Y por eso estás corriendo en 2 llantas. Y no estás llegando largo. Porque te tienes que poner las 4 para poder llegar. Imagínate hasta donde Dios te quiere llevar. Entonces, ¿qué pasa? Como cumplimos con parte de las cosas y no lo hacemos o hacemos las cosas de nuestra manera, sigue diciendo la palabra: y traeráis al sacerdote. ¿A quién tú le tienes que dar las primicias? A los pastores. No al alfolí, sino a ellos directamente, dándoselo a ellos en las manos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el sacerdote tiene que bendecir inmediatamente esa promesa que tú estás haciendo, porque ese es un pacto que tú estás haciendo con Dios. Amén. No me mire serio, por favor. Esta es palabra de Dios. Está en la Biblia. No, pues imagínense, hoy en día no se puede hablar del infierno en la iglesia porque lo miro mal. Y se habla del dinero, ay Dios mío, peor. ¿Tú sabes quién fue el que habló más del dinero que cualquier otra persona? Jesucristo. Él habló más de dinero que cualquier otro predicador. Mira lo que nos dice Deuteronomio 18:4. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le dará. En otras palabras, la primicia es de lo que tú recibes cualquier cosa. Amén. No le estoy diciendo que le traigan una gallina a los pastores como de primicia. Pero si usted tiene gallineros, tráigale los huevitos tan siquiera. Amén. Porque, en otras palabras, la primicia es de todo lo que recibas. Porque muchas veces no pensamos y decimos: no, es que alguien me bendijo y me dio este dinero. No, espérate, aparta tu primicia. Porque decimos: no, es que yo no trabajo y mi esposo me dio $100 para ir de compra. Aparta tu primicia y tráelo a la casa de Dios. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces tratamos de, como alguien en una ocasión me dijo: ay pastor, yo no tengo que dar diezmo de los income tax. Y le digo: ¿y por qué usted dice eso? No, porque la Biblia dice que uno diezma semanalmente. No, la Biblia habla de 3 diezmos. Yo no sé si usted sabía. El semanal, el anual y cada 3 años. Y el detalle es que cumplimos parte, por eso que no avanzamos. Y cuando tú aplicas los 3 conceptos, vas a ver la bendición de Dios. Mira, mi esposo y yo, nosotros no recibimos salario en la iglesia. Dios nos bendice con las diferentes empresas que tenemos. Y de una u otra manera, Dios nos provee y Dios nos da y nos sigue dando. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios. No te voy a hablar aquí de la super prosperidad, porque eso no es de Dios. Si estás en pecado, Dios no te va a bendecir. Simple ya. Y el que te bendice es Satanás, no es Dios. Y las bendiciones de Dios, dice la palabra, no traen tristeza a tu vida, sino que traen gozo y alegría, dice la palabra de Dios. Pero si tú haces bien las cosas, ¿cuántos siervos de Dios tuviste que no tenían dinero y no tenían para la renta semanalmente en la Biblia? ¿Cuál?
Hay alguien en la palabra que tú puedes decir, no, ese se estaba muriendo de hambre. Puedes hablar de Lázaro, no, pero esa era una parábola, una anécdota que Jesucristo estaba hablando. Pero ¿quién tú miras que se estaba muriendo de hambre? Tú miras a todos los hombres de Dios, Dios los prosperó. ¿Tú sabes por qué Dios los prosperó en gran manera? Porque su mentalidad era el reino, era expander. Porque aquí no, ¿cuál fue el mensaje? Y te lo recalco, ¿cuál fue el mensaje de Jesucristo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la Biblia es una constitución de la palabra de Dios que viene a ser la constitución de un reino. ¿Y de qué reino estamos hablando? Del reino de Dios, el reino de los cielos, de Jesucristo como rey y gobernador. Y una persona, para poder ser parte de ese reino, tiene que nacer igualmente como tú te haces ciudadano americano, tú te tienes que hacer ciudadano del reino de los cielos. ¿Cómo? A través de qué? A través del bautismo. Y ese es el problema, que muchas veces no entendemos el concepto del reino. Entonces tenemos mentalidad del reino de donde venimos, del mundo, y por eso no prosperamos espiritualmente, en conocimiento de la palabra y en prosperidad espiritual y carnal. Mira lo que nos dice Deuteronomio 26, 10. Dice la palabra: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejaré delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué vas a hacer cuando la dejes? ¿Qué vas a hacer? Dice la palabra otra vez. Y adorarás delante. En otras palabras, tus primicias las das con gozo, no con dolor de alma. Ay, me duele. Ay, me voy a comprar otros zapatitos con este dinero. Ay, no puedo ir. Imagínate a comerme el lechón que quería hoy. O el caballo como es la pastora. ¿Por qué? Se da con gozo la primicia, no con dolor, porque tú estás invirtiendo en el reino de Dios. Y te lo voy a decir esto: tú pagas aquí los impuestos, pase o no pase, aunque te duele el alma, y el gobierno no te da nada, pero aquí Dios mira lo que tú das y Él te da 100 veces más de lo que tú estás tratando. Pero sobre todas las cosas, Dios mira cómo tú lo das, con dolor, con tristeza, refunfuneando. Amén. Dios mira todo eso. Entonces dice la palabra que tienes que darlo con adoración. ¿Cómo le das a las primicias de Dios? ¿Con qué? Con adoración. Con adoración. Ahora, mira lo que nos dice Nehemías 10:35. Y cada año traerás a la casa de Jehová tu Dios las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de tu árbol. ¿Cuánto la vas a dar? Cada año. Entonces, hoy, esta mañana, es un culto de qué? De primicia. ¿Cuánto tú le quieres dar a Dios? Déjame decirte. ¿Tú sabes cuándo nos damos cuenta que las bendiciones se nos pasaron o las oportunidades se nos pasaron? Tristemente, ya después que se nos pasan. ¿Cuántos de ustedes quisieran regresar al pasado y arrebatar algo una oportunidad que perdieron? Levántame la mano. Amén, solamente 3, 4, 5. Bueno, nadie quisiera regresarse 10 años atrás o 5 años atrás, o solamente soy yo. Si supieras lo que sabes ahora, hubieras comprado el lote que estaba a tu lado, que estaba a 3,000, que ahora te lo están vendiendo 60,000. Te hubieras comprado 20 casas y las hubieras vendido y te hubieras hecho multimillonario. ¿Sí o no? Así es. Pero el problema es que no aprovechamos las oportunidades. Mira cómo es que en esta tierra hay recesión, en el cielo no hay recesión. Así es, sí, Señor. Hay abundancia. Dice la Biblia, calles de oro y mar de qué? De cristal. Así que no importa que linda esté esa casa, que tenga tu jefe, no se compara nada a las cosas del reino. Amén. Mira lo que nos dice. Tú sabes que muchas veces la gente que no conoce de Dios confía en más de Dios que muchas veces nosotros que somos cristianos. Y hay gente, mira, yo conocí a alguien que, ¿cuántos de ustedes han escuchado de Rockefeller? Amén. Tú sabes que ese fue uno de los hombres más ricos por muchos años del mundo. Tú sabes, yo no sé si tú sabes, pero él era cristiano. Y tú sabes que él le da la mitad de todo lo que él ganaba a Dios.
Yo no sé si tú sabías eso. Y por eso llegó, imagínate, a ser el hombre más multimillonario del mundo. ¿Por qué? Porque ponía a Dios en todo lugar. Hay gente, yo conozco en una ocasión una persona que él no iba a la iglesia, sabía que había Dios, pero él siempre honraba a Dios con sus votos, con sus promesas, con su diezmo, con sus ofrendas, porque él sabía que ahí venía su bendición. Mira lo que nos dice 2 de Reyes 4:42. Y vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. Imagínate, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dijo, da a la gente para que coma. Imagínate, un hombre que no era hijo de Dios, que no temía a Dios, entendía el concepto de primicia. No sé si me estás escuchando. Ahí está en blanco y negro. Tú lo estás leyendo, bueno, en moradito, no sé qué color es eso. Muchas veces las personas que no conocen de Dios lo hacen mejor. Tú miras los santeros que ellos se meten un año vestido completamente en blanco y no les da vergüenza. A nosotros hasta cargar una Biblia nos da vergüenza. Soy cristiano, no me da vergüenza. Ponerme una cruz es una vergüenza. No. Y tú miras que ellos hacen ayuno, y de verdad, ayuno de verdad, y lo cumplen, y nosotros no. Y nosotros teniendo la verdad. Y tristemente nos agarran, es que yo conozco la verdad, y ellos no. Sí, pero ellos hacen sacrificios para un Dios muerto y reciben migajas. Pero cuánto más si tú no le haces ese sacrificio a un Dios vivo, cuánto más tú no vas a recibir. Y este hombre, Baal Salisa, imagínate, no es temeroso de Dios, pero sabía cómo agarrar sus bendiciones. Entendía el concepto de lo que es siembra y lo que es cosecha y a dónde sembrar, porque pudo sembrar en sus dioses, pero no lo hacía en el Dios verdadero. No sé si me estás escuchando, porque él sabía que ahí de verdad venía la bendición de parte de Dios. Vamos a concluir aquí. Segunda de Crónicas 3:5. Mira lo que nos dice la palabra. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, y todos los frutos de la tierra trajeron a sí mismos en abundancia los diezmos de las cosas. Porque hay personas que dicen, no, es que las primicias o los primeros frutos en realidad son los diezmos. No, son dos cosas diferentes. Porque cada cosa tiene su proceso, tiene su propósito. Y cuando nosotros entendamos eso, es como vamos a ver la bendición de parte de Dios. El problema es que en nuestra cultura, de donde nosotros venimos, nos enseñan, imagínate, a ser tacaño. Tú quieres que te regalen lo mejor, pero cuando tú quieres regalar, te vas al dólar store. A ver qué encuentra ahí en el dólar store, que se mire caro. O si no le ponemos, vamos, en lo que está en especial, 50% de descuento, y le dejamos el recibo que dice $10. Y cuando te costó $3. Para que mire que me gasté $3. Y ahí recibimos la honra del hombre y no la honra de Dios. Y buscamos siempre la honra del hombre y no la de Dios. Pero cuando tú entiendes los conceptos del reino, porque los conceptos del reino no son ni carne ni sangre, no son físicos, sino que son eternos, vamos a pensar de una manera diferente, y ahí es como voy a recibir las bendiciones de parte de Dios en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios mira. Mira, yo te voy a decir esto. Hay algunas marcas que yo no compro por edad. Esas son personas que no le sirven a Dios. ¿Por qué voy a comprar esa marca? Hay personas que no conocen de Dios, prefiero comprar una persona que no conoce de Dios que una persona que es una abominación para las cosas de Dios, que están invirtiendo en cosas satánicas y en otras cosas. No sé si me estás escuchando, porque es cierto, no hay muchas personas que tú le puedes decir, bueno, voy a comprar esta marca porque es cristiano. No, pero tú tienes que ver dónde tú estás plantando tu dinero para que se te multiplique bien, para que Dios te bendiga. Y muchas veces no pensamos en eso, pensamos qué es lo que la gente va a decir, qué es lo que el Corán va a decir. No, tú tienes que pensar siempre en el reino. Amén. Porque tú eres parte de un reino. Jesucristo dijo que Él viene a recogerse a sí mismo. Él no viene a buscar a otra persona que esté en el reino de las tinieblas, sino que una persona que tenga la mentalidad del reino. Y perdemos la bendición porque no pensamos como, imagínate, la Biblia nos instruye.
sino que hacemos las cosas a nuestras maneras y recibimos la gloria del hombre y no la gloria de Dios. Bueno, yo les dije que era lo último, pero bueno, le voy a dar uno más. Jeremías 2:3. Dice la palabra: Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran eran culpables. Mal viene sobre ellos, dice Jehová. En otras palabras, si tú te alimentas de tus propios primeros frutos, tus primicias, tú estás perdiendo tu bendición. Porque muchas veces no lo hacemos. Porque dice la palabra: todos los que la devoran serán ¿qué? Bendecidos. ¿Serán qué? Culpables. Mal viene sobre ellos, dice Jehová. En otras palabras, si no lo honras a Dios, el resto del 90% o el resto del año no vas a ser bendecido. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Cuántos quieren una bendición de parte de Dios? Pónganse de pie. Vamos a orar por primicia. Dice la palabra que venga y lo deposite delante del sacerdote. Mire, yo le voy a decir esto. Usted sabe por qué uno tiene que venir a traer los diezmos y la ofrenda al frente. Porque Dios no es un médico para que te pase un plato de dame. Dios no necesita nada tuyo. Dios es Dios. Nosotros necesitamos de Dios. En aquel entonces, cuando uno iba delante de un rey, uno iba siempre delante del rey con una ofrenda. ¿Por qué? Le traía algo de valor, porque era un privilegio ir delante de un rey. Y en este caso no estamos viniendo delante de cualquier rey, estamos viniendo delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Si tú tienes tus primicias, no tu diezmo,